Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, que hoy día les va haciendo ya su tercer análisis. Y el tercer análisis, en el primero analizamos cómo la derecha en América Latina comienza a trastornarse, a desmoronarse, cómo la izquierda latinoamericana también se desmorona, cómo el populismo en América Latina se desmorona y cómo surge y se multiplica, inclusive ahora en las elecciones de Chile, aparecen los denominados ecologistas. Y en Estados Unidos aparece lo que se llama el socialismo ecologista o el capitalismo ecologista, que no sabemos cuál es la diferencia todavía. El asunto es que en el ecologismo la ciencia, la tecnología y la naturaleza son los que tienen la razón. Siempre tienen la razón. Recordemos que en el capitalismo el cliente tiene la razón. En el socialismo el obrero y el trabajador son los que siempre tienen la razón. En el caudillismo o populismo, caudillismo que ya era lo que existía antes de que se llame populismo, tuvimos el caudillo Velasco Ibarra, tuvimos a Perón, tuvimos a Hitler. El caudillismo, que también lo tiene ahora los indígenas, son caudillistas, los indígenas de Ecuador. En ellos lo más importante es el líder es el que siempre tiene la razón. El cacique, el líder, el jefe, ese siempre tiene la razón. En cambio, en el ecologismo resulta que la ciencia, la tecnología y la naturaleza, especialmente la naturaleza, esa es la que siempre tiene y tuvo la razón. Y bueno, entonces aparece lo que se llama el cientificismo. Y ahora pues con esta pandemia resulta que Donald Trump, que era una ilusión, era un caudillo, era un populista, no tuvo la razón. Resulta que Bolsonaro, que era un caudillo, tampoco tuvo la razón. Que el presidente de la India, que era un sumo sacerdote, era un practicante religioso, tampoco tuvo la razón. Y los tres están ahora con la soga al cuello. Y le tenemos también a nuestro querido López Obrador, que está entre la ciencia y el caudillismo, que también está con el agua al cuello. Son los países más complicados. Primero, segundo, tercer y cuarto lugar en esta masacre de la pandemia. ¿Qué entonces, pero qué es lo que persigue el ecologismo? El ecologismo, la primera cosa que quiere es la conservación. ¿Y qué es lo que quiere conservar? Primero quiere conservar las especies, porque ellos reconocen que estamos viviendo la extinción. Y esta extinción es en este momento no producida por un cometa que llegó, no producida por una erupción volcánica como la que se produjo cuando hubo las toberas de Siberia y la destrucción de los reptiles, con el cometa que llegó, que destruyó los dinosaurios, sino que ahora la extinción es producto del ser humano. Y ellos lo pueden demostrar científicamente. Segundo, quieren controlar, quieren cambiar, mientras que el capitalismo desarrolla lo que se llama el consumismo. Mientras más consumers eres, ser consumidor es lo más importante. Ser consumidor en el capitalismo es la clave. Si tú eres más consumidor, si compras más ropa, si tienes más carros, si tienes más edificios, si te diviertes más, si tomas más tragos, si te drogas más,
ese eres el hombre feliz. Pero en el ecologismo, lo más importante, por el contrario, es el ahorro. Tienes que ahorrar la energía, tienes que ahorrar el agua, tienes que ahorrar la ropa, tienes que reciclar la ropa, tienes que reciclar el plástico, tienes que reciclar todo. Las 3 R's: reducir, reciclar y reusar. 3 principios fundamentales del ecologismo. Y entonces, para ellos, el terror es el cambio climático. Para los capitalistas, el terror es el abastecimiento. Para los izquierdistas, el terror es la subversión. Para las populistas, el terror es el descrédito, la pérdida de popularidad, como el caso de Lenín Moreno. Termina con una popularidad de menos del 5%. Y ahora Piñeras también se dice que también termina con una popularidad de peso. ¿Por qué? Porque para este sistema electoral en América Latina y en Estados Unidos, el populismo es necesario, es urgente, es vital. ¿Y por qué? Porque los presidentes en América Latina, igual que en Europa, se eligen por votación, y para ser elegido por votación usted tiene que ser un individuo popular, usted tiene que mentir, usted tiene que ilusionar a la población de que, que con usted las cosas y todo el mundo va a cambiar, la realidad va a transformarse, y usted tiene que engañar. Y entonces usted es presidente gracias a la publicidad, y la publicidad es una ilusión. Entonces, el sistema democrático que nosotros vivimos se llama sistema ilusionista. Y en ese sistema ilusionista, los presidentes, los caudillos y los líderes viven, gobiernan de acuerdo a su popularidad. Si cae la popularidad, la puerta está abierta. El caso de Lenín Moreno debía haberse ido, porque ningún presidente en Ecuador pudo gobernar cuando tuvo menos del 10%. Este presidente pudo gobernar 4 años gracias a 2 factores. Uno, el intervencionismo directo de Donald Trump para mantener una presidencia. Y para eso nos puso los marinos y 2 bases militares aquí para sostenerlo. Controló a las Fuerzas Armadas y a la policía para sostenerlo. Manipuló los medios de comunicación a través de la Sociedad Interamericana de Prensa para controlarlo. Lo apoyó con la OEA para controlarlo. Y gracias a eso y le apoyó con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para mantenerlo en el poder. Si no hubiera sido por eso, este señor estaba fuera. Debía haberse ido hace mucho, mucho tiempo. Es el absoluto y total intervencionismo de Donald Trump y la embajada norteamericana de Estados Unidos la que le mantuvo en el poder. ¿Qué es entonces esto que estamos viviendo? El ecologismo que está invadiendo ahora Estados Unidos, que quiere ahora cambiar todo el sistema de provisión de energía. Quiere eliminar la dependencia de los combustibles fósiles, lo cual significa finalizar con las guerras en Medio Oriente, porque las guerras de Estados Unidos en el Medio Oriente han sido por los pozos petroleros. Y significa terminar con el conflicto con México y Venezuela, porque México y Venezuela han sido proveedores de petróleo. Y entonces, al no ser una sociedad dependiente del petróleo, fuera de que Estados Unidos ahora es el mayor productor mundial de petróleo con este sistema de fracking, que no necesita de ningún otro país, que puede autoabastecerse, por tanto no tiene ninguna razón de irse a ninguna guerra por petróleo, le cambia todo. Pero también significa un cambio tecnológico, pues. Estados Unidos quiere desarrollar lo que se llama la economía electrónica y la economía digital y la economía satelital, porque ahora tiene
los GPS, los satélites, la televisión satelital, las comunicaciones satelitales, la telefonía satelital, inventaron el celular, inventaron la internet. Entonces, pues ahora ellos quieren apropiarse de eso porque tienen una fuerte competencia con China, con los países del este asiático, del sudeste asiático, con Corea, con Japón, que están en la carrera de la electrónica desde hace tiempo y están yéndoles muy bien. Ante esto, quieren crear un nuevo orden dentro de los Estados Unidos y un nuevo orden mundial, donde Estados Unidos ya comienza a decir, verán señores, yo le voy a meter mano a Brasil para que no siga destruyendo la Amazonía. Y le voy a meter mano a la navegación por el Océano Pacífico para que los chinos no saqueen el Océano Pacífico. Y le voy a meter mano al problema del Ártico para que el Ártico no se vuelva un pozo petrolero. Entonces Estados Unidos está dispuesto a la lucha contra el deterioro ambiental, pero al mismo tiempo a expandir su presencia y su dominio sobre la superficie terrestre, justificada en la protección ambiental, en la protección de océanos y lechos acuosos, líquidos, y en la protección atmosférica. Sin embargo, ¿cuál es el problema que crea el ecologismo y el cientificismo? Primero, que cambia las profesiones. Ya las profesiones anteriores, ¿para qué? Pues oiga, ¿para qué voy a trabajar en una fábrica de acero? ¿Para qué voy a trabajar en una fábrica que funciona con combustión, con combustibles fósiles? Ya ese problema lo vive Estados Unidos. Y ese problema lo vivió Donald Trump. Intentó revivir la economía de combustibles fósiles y acero, pero no le fue muy bien, a pesar de que tuvo un gran periodo de desarrollo. Sin embargo, la pandemia resulta que se produce en las sociedades donde hay más contaminación por aire. Entonces, los países donde viven la mayor contaminación, Wuhan, Nueva York, Milán, Sao Paulo, México, Nueva Delhi, donde hay más concentración de población y más contaminación atmosférica, pues ahí está la pandemia haciendo masacre. Entonces todo el mundo dijo, bueno, ya, aquí la cosa no está marchando bien. Ante esta situación, ¿cuál es el peor enemigo del ecologismo? Ya vimos que el peor enemigo del capitalismo son los pobres y endeudados. Ya vimos que el peor enemigo de la izquierda son precisamente los obedientes que ya no quieren obedecer, los renegados. ¿Y cuáles son? Porque quiere crear una masa obediente, el otro quiere crear una masa de consumers, de consumidores, y en cambio el populismo quiere crear una masa de fans, de fanáticos, y que cuando cae la publicidad, los mismos fans se vuelven sus enemigos, como vimos aquí en Ecuador. ¿Y cuál es el peor enemigo del ecologismo? Pues el peor enemigo del ecologismo es precisamente lo que se llama la masa crítica y consciente, pero especialmente los tontos y los ignorantes. Entonces, el problema es que ser ignorante en el siglo XXI es normal, porque el conocimiento en este momento a nivel mundial se renueva cada 72 horas y nadie puede estar al paso del conocimiento. Entonces todo el mundo terminamos siendo ignorantes, y los ignorantes resulta que son los peores enemigos, junto con los consumers, junto con los dóciles y junto con los fanáticos, sea religiosos o políticos, de
la naturaleza del cientificismo y de lo que se llama ahora el ecologismo. ¿Por qué? Porque no podemos seguir el paso de la velocidad del conocimiento. Entonces, los enemigos del conocimiento de la sociedad que estamos viviendo, que está entrando, que se llama el ecologismo, son los mejores aliados son los científicos, los estudiosos, los investigadores, los inventivos, los innovadores, los creativos, los emprendedores. Esos son los mejores amigos del ecologismo, porque quieren cambiar el sistema de aprovechamiento de la naturaleza, de aprovechamiento de la energía, de aprovechamiento de los nuevos avances de la comunicación, del transporte, en fin. Pero el peor enemigo que ellos mismos fabrican son los ignorantes. Y resulta que los ignorantes comienzan a ser más que los sabios, porque la velocidad a la que se renueva el conocimiento es demasiado rápida. Sin embargo, ya estamos viendo que el mundo se dirige hacia el ecologismo y va dejando atrás al capitalismo salvaje, a la izquierda, al populismo o caudillismo, y se va por el camino del cientificismo y el ecologismo, porque la pandemia nos demostró que los científicos eran los que tenían la razón y que los científicos eran los únicos que pudieron poner una solución al problema, la vacuna. Muchas gracias.